Gracias damos al Señor, y ya mi esposa Trini ha adelantado un poquito sobre lo que es este pasaje del libro de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Y es un pasaje donde la Biblia lo describe como el primer milagro de Jesús, la primera señal de Jesús. Y la palabra dice de esta manera: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús: todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que Él les ordene. Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación, y en cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Y después de esto bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí unos días. Bueno, es un relato, ¿verdad? Una historia en la cual nos cuenta el Evangelio de Juan que Jesús había sido invitado a una boda. Y quiero decirles, mis hermanos, en el contexto de lo que es el libro de Juan, si usted lee Juan desde el primer capítulo hasta el último, usted se va a dar cuenta que el libro de Juan nos deja claro que Cristo es Dios. Jesucristo es Dios y el Señor de todo. Jesucristo es Dios, es el Señor de todo. Inclusive el Evangelio comienza diciendo que Él es el Verbo, y el Verbo se hizo hombre. Quiere decir que Él es la palabra de Dios hecha hombre, ¿verdad? Es la luz de los hombres, es nuestra luz, es esa luz espiritual que nos alumbra y nos da entendimiento, conocimiento, discernimiento. Es la luz de los hombres y la fuente de la vida. Y es el mismo Dios que se hizo hombre, se hizo ser humano. ¿Para qué? Para vivir en medio de nosotros. Y ahora lo que estamos viendo en los primeros capítulos es su ministerio, cómo empieza su ministerio público de Cristo. Y esta vez aparece, ¿verdad?, en un primer milagro, dice el libro de Juan, en un evento muy particular, una boda, un matrimonio. No sé qué más sinónimo le dan a ustedes: una boda, un matrimonio, ¿qué más se dice? A un casamiento, dicen por ahí, ¿verdad? Una boda, un amarramiento, dicen otros por ahí, ¿verdad? Bueno, se casaron, se amarraron, ya no hay quien los separe. Y Jesús asiste a esa boda. Interesante, porque cualquiera diría: bueno, Jesús con su deidad, ¿verdad? Una boda, ¿qué haces en una boda? Y recuerden que era una boda no de cristianos, no que creían todavía en el Mesías, porque todavía no sabían que Jesucristo mismo era el Mesías, ¿verdad? Interesante, porque el texto nos habla de la celebración de una boda en un pueblo llamado Caná de Galilea. Yo no sé dónde se habrá casado usted. Yo me casé en Rochester, New York. Allí me casé, Rochester, New York. Así que miren, levanta la mano. Claro, ella conoce ese pueblo. Bueno, allí estaba Cristo, en ese pueblo de Caná de Galilea. Ahí estaba Jesús, junto con su madre y sus discípulos. O sea, no había ido solo, había llevado a su madre y había llevado también a los discípulos. Y aquí hay un detalle, mis hermanos, que no podemos pasar por alto, porque estamos hablando de nuestro Señor. Y el detalle que quiero decirles es el hecho de que Jesús haya sido invitado a una boda. ¿Qué significa que Jesús haya sido invitado a una boda? Significa que tenía vida social como cualquier ser humano. Recuerden que Él era Dios, pero también era hombre. Bueno, significa
significa que él tenía vida social. Los novios, yo estoy especulando aquí, ya usted me dirá sí o no, pero está bien, es una especulación que no le va a disminuir su fe, ni tampoco quizás le va a afectar en su fe, ¿verdad? Yo especulo que los novios deben haber sido familiares o amigos, ¿no? Panas de Jesús posiblemente, ¿no? Del barrio por ahí, o de que lo conocían y lo invitaron. Bueno, posiblemente eran amigos o familiares. Pero vemos que Jesús hablaba con personas no creyentes. Vemos que Jesús compartía con su familia también. Compartía con vecinos, compartía con conocidos y con desconocidos. Y si hay alguien, recuérdalo mi hermano, si hay alguien que socializó de manera perfecta, sin pecar, ese fue Cristo. Ese fue Cristo. El que socializó de manera perfecta y sin pecado fue Jesucristo. Con gente desconocida, de repente no creyentes, gente que de repente no necesariamente eran espirituales como nosotros, ¿verdad? Bueno, esa actitud de Jesús nos debe enseñar algo muy importante como iglesia. Usted tiene familia, usted tiene amigos y muchos de sus familiares y muchos de sus amistades no son cristianos. No son cristianos. Entonces, esta actitud de Jesús nos debe enseñar que no debemos dejar de participar de instancias importantes en la vida de nuestros familiares, en la vida de nuestros amigos, solo porque ellos no son cristianos. Debemos de participar. Al contrario, más bien al relacionarnos con ellos, podemos hablarles de Cristo. Podemos hablarles de Cristo. A mí me toca mucho saber la humildad que tiene Jesucristo con los demás. La humildad que tiene Cristo con los demás. Y esa humildad que yo puedo ver en muchos, inclusive de nuestras familias, de nuestros hogares. Y esa humildad no debe perderse en nosotros los cristianos. Y tenemos la oportunidad como Cristo de hacerles el bien como Él lo hizo en esta boda. Jesucristo hizo el bien estando presente en esa boda. Y la Escritura nos dice en Filipenses, nos anima inclusive en Filipenses y nos dice lo siguiente. Filipenses 4:5, yo creo que lo tenemos también ahí en la pantalla, mi hermano, si quieres ponerlo. Filipenses 4:5 dice lo siguiente, así sencillo, dice que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Que su amabilidad, tenemos que ser cristianos amables, cristianos humildes. ¿Por qué? Porque hay una equivocación. De repente pensamos que al estar con gente no creyente nos pueden arrastrar, ¿verdad?, a sus costumbres y a su vida. Por eso necesitamos discernimiento. Por eso necesitamos estar claros qué somos. Mi hermano, compartir con generosidad con los demás. Compartir con misericordia para que vean la obra del Señor en nuestras vidas. ¿Cómo van a ver los demás la obra de Cristo en nosotros si nosotros no estamos en medio de ellos? Mis hermanos, necesitamos discernimiento espiritual en esos casos. En las reuniones que las personas, las amistades, nuestras propias familias que no son cristianos nos invitan. Hay ciertas cosas que no podremos hacer, por supuesto que hay ciertas cosas que no debemos hacer, porque podrían deshonrar a nuestro Señor Jesús. Posiblemente en la boda de algún familiar usted se anime a bailar. Ya yo sé cómo bailan algunos de ustedes. Ya los he visto bailando, ¿verdad? Pero como cristiano puertorriqueño, óigalo bien, como cristiano puertorriqueño, como evangélico puertorriqueño, una cosa es bailar la loma del Tamarindo, del Gran Combo, y otra cosa es bailar Gasolina de Daddy Yankee. Hay que tener discernimiento. Usted puede estar en la boda. La obra de Cristo debe mostrarse en medio de los no creyentes.
Pero si usted, no sé cuáles son los clásicos de los cubanos todavía, pero ya me averigüé de los boricuas. La Loma del Tamarindo. Linda letra, hermosa letra del campo, letra humilde, letra linda y bonito sonido, bonita música. Ese día que la escuché me dio ganas de bailar. Pero como digo, en una boda, una cosa es que un cristiano boricua baile la Loma del Tamarindo del Gran Combo y otra cosa es bailar Gasolina de Daddy Yankee. ¿Se da cuenta? Hay que tener discernimiento. Se puede compartir y Jesús compartió con estas personas. Esa es nuestra actitud. Ahora, que nuestra actitud en una boda, en una reunión de no creyentes, no significa abandonar nuestra fe en Cristo. No podemos abandonar nuestra fe en Cristo y tampoco nuestra relación con los impíos. ¿Se da cuenta que las dos cosas es necesario? Y solo con discernimiento del Espíritu se puede lograr. Así que la presencia de Cristo en esta boda, ¿qué significa? No solo destaca la importancia del matrimonio. Con la presencia de Cristo, Jesús estaba aprobando que el matrimonio es divino, que el matrimonio es de Dios. Pero también con la presencia de Jesús en esa boda, Él estaba demostrando que la santidad, óigalo bien, la santidad se puede dar hasta en lo más cotidiano. No crea que la santidad se debe desarrollar solo cuando estamos en la iglesia, también en la casa, sobre todo cuando nuestras esposas no tienen un buen día. Los varones, me refiero a los varones ahora, la santidad hay que demostrarla en la casa también. Calladito nos vemos más bonitos y glorificamos el nombre del Señor, y después hasta un beso te gana por ser paciente. Mi hermano, la santidad se puede dar hasta en lo más cotidiano, y esto incluye también tiempos de esparcimiento. Yo no sé, hay una noción todavía que está en el aire de que los cristianos no se pueden divertir. Los cristianos también se pueden divertir. Yo grito como loco mi gol cuando hace mi equipo un gol los domingos que veo un juego de pelota. Bueno, mi esposa ni mi suegra entienden, ellos creen que estoy loco, pero no importa, yo disfruto. Yo disfruto, es un esparcimiento y mantengo la santidad en ese esparcimiento. Bueno, mis hermanos, Jesús no vino al mundo, óigalo bien, Jesús no vino al mundo a enclaustrarse lejos de los impíos. Jesús no vino a acusar a todos los que no eran de Él. Oye, estos son unos profanos y mundanos. Jesús no vino al mundo, sino más bien vino al mundo a estar en medio de la vida social. Vino a alumbrar con la luz de la gloria de Dios. El Señor Jesucristo vino al mundo como la palabra de Dios hecha hombre. Habitó en nosotros y en este momento habita en medio nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Amén, amén. Te hacía falta, ¿verdad? La voz de la hermana Marlene, ¿no? Víctor está preocupado porque pensaba que después de esta situación de alejamiento por un tiempo ya le iba a venir más calmada, pero se equivocó. Bueno, mis hermanos, qué bueno, estamos en familia. Estamos en familia, qué bueno. Este pasaje de las bodas del Caná, mis hermanos, este pasaje de las bodas del Caná, lo demuestra. Jesús vino a ser uno de nosotros. Jesús vino a ser uno de nosotros, a vivir el día a día con la humanidad y desde esa vida cotidiana desarrollar su ministerio y lograr la redención para nuestros pecados. Qué lindo saber que Jesús estaba en toda situación inesperada por los demás. Es cierto que en nuestra conducta cristiana hay que aplicar mucho discernimiento y cuidarnos también de dos extremos. Hay dos extremos que hay que cuidar muchísimo, mis hermanos, como buenos cristianos. Cuidarnos de no volver a tomar las actitudes mundanas buscando perseguir, ¿verdad? Perseguir los placeres de este mundo como meta principal. Esa es la vida de los no impíos. Están buscando, están detrás de la búsqueda de los placeres, ¿verdad? De este mundo. Esa es su única meta.
La diversión y el entretenimiento, todo es diversión y entretenimiento. Y la iglesia también tiene que entretener, dicen muchos, para que los hermanos vayan, si no, no van. Bueno, tengamos cuidado, ¿qué le llamamos entretenimiento también? Entonces la gracia que se nos ha dado no es libertinaje. Ya lo hemos explicado muchas veces en esta iglesia. Aquí predicamos el Evangelio de Jesucristo, que es el Evangelio de la gracia. El Evangelio de la gracia es la sana doctrina, y la sana doctrina es la buena teología. Y predicamos eso, y por lo tanto, pero el Evangelio de Cristo, que es el Evangelio de la gracia, no es libertinaje. No es que podemos hacer lo que nos da la gana. Y por otro lado, también debemos cuidarnos de no caer en el ascetismo. Ustedes saben que todavía hay personas que practican el ascetismo. ¿Sabe quiénes practican el ascetismo? Las personas que dicen lo siguiente, que ellos se abstienen a todo lo que los va a hacer inmundo e impuro. Bueno, no comen cerdo, no esto y el otro, ¿verdad? Todo es pecado para ellos, todo es pecado para ellos, todo es inmundo. No van a ningún sitio ni a nada, no participan de nada y solo se cuidan de actuar, solo se cuidan, ¿verdad? Y de actuar de manera perfecta según ellos. Y los que actúan como ellos sí son santos perfectos. Pero eso es algo ilusorio. Eso es una utopía, porque no hay un cristiano perfecto en santidad. Entonces, mis hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que los únicos que se escandalizaron al ver a Jesús socializando con los impíos siempre fueron los fariseos. Siempre había esa confrontación. Y Jesús en una ocasión les responde a ellos en el libro de Lucas, capítulo 7, versículos 33 y 34. Miren lo que le responde Jesús a uno de ellos, siempre en sus críticas. Siempre, si iba a un velorio, ahí lo criticaban. Si iba a una boda, ahí lo criticaban. Si estaba en el templo, también lo criticaban. Y mira lo que dice en una oportunidad Jesús. Porque vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y ustedes dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, o sea, está hablando del mismo, que come y bebe, y ustedes dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría era demostrada por los que la siguen. Mi hermano, mi hermana, así era la crítica a Jesús. Pero él estaba haciendo lo correcto. Por eso digo, necesitamos un discernimiento, necesitamos primero mantener una conducta que no deshonre a Dios cuando estamos en medio de nuestras familias que no son creyentes, de nuestras amistades que no son creyentes. Entonces, no juzguemos las relaciones, pero cuidémonos de esos dos extremos, del libertinaje y del ascetismo. Solo las Escrituras pueden dar sabiduría y discernimiento, solo las Escrituras, recordando que el equilibrio de nuestras acciones, el equilibrio de nuestras relaciones es la actitud de Jesucristo. Ese es el equilibrio de nuestras acciones. Como también digo que el equilibrio del entendimiento del Antiguo con el Nuevo Testamento es Jesucristo. Todo se centra en nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora viene un problema. Porque él está tranquilo. Yo no sé si Jesús habrá estado bailando ese momento también, porque los judíos bailan. Los judíos bailan. Y si usted quiere ver quiénes bailan, los ortodoxos bailan más todavía. No, y recuerden que la boda no era una boda de un día como nosotros. Ya se acabó, por favor, ya a su casa cada uno. No, era de una semana. Duraba una semana la boda en aquellos tiempos. Pero bueno, esas bodas eran eventos sociales muy importantes como lo son también hoy. Pero la diferencia es que podían durar hasta una semana, lo que implicaba un gran costo. Era caro hacer una boda en aquellos tiempos porque duraba una semana. Lo que pagaban en una semana nosotros lo tenemos que pagar en unas horas, porque también es caro las bodas aquí. Así que es caro, imagínense. Es tremendo, ¿verdad?
sobre todo para contentar a nuestras esposas, porque nosotros y que por último nos vestimos de negro y ya, ¿verdad? Pero no, ellas tienen que ponerse bonitas, ¿verdad? Porque después se van a entregar a su hombre por primera vez, ¿no? Qué lindo, ¿verdad? Ay, me emociono, me estoy emocionando ya. Me estoy acordando de esos tiempos, hace 20 años. Pero bueno, mis hermanos, es como, entonces, estamos hablando de que era un costo, ¿verdad? Costaba mucho. Y la necesidad de alimentar a los invitados y proveerles la comida y la bebida. Había que proveer comida y bebida por una semana. Por una semana. Nosotros no tenemos problemas. Si es por una semana hacemos habichuela que aumenta, pero un montón. Y arroz con gandules, y con eso ya está listo, ¿verdad? Pero imagínese que usted organiza una reunión y tiene muchos invitados. Pero muchos de ellos se quedan sin comida. ¿Cómo se sentiría la familia o los invitados? ¿Verdad? Difícil, ¿no? Es difícil. Entonces, ciertamente el que se haya acabado el vino en ese día de la boda era un escándalo público. Era un escándalo, una vergüenza, dicen algunos comentarios bíblicos, que inclusive el novio podía ser demandado económicamente si faltaba algo en esa boda, porque era el novio y la familia del novio que se encargaban de todos los gastos. Anyway, la cosa es que cuando examinamos la presencia de María en esa boda, ahora vamos a ver a María, la madre de Jesús, ¿verdad? Ella estaba en la boda, pero todo indica que ella no solo estaba de invitada, sino también, o probablemente, tenía alguna responsabilidad, porque como vemos en este texto, ella podía disponer de los sirvientes. Ella se atrevió a llamar a los sirvientes y decir, hagan lo que él diga. O sea que tenía posiblemente alguna responsabilidad en esta boda. Como dije, disponía de los sirvientes. ¿Cuál era el problema? El problema en esa boda es que faltaba el vino. ¿Y eso era un problema? Bueno, pues para ellos era un problemón. Un problemón que faltara vino. Y eso afectaba a María directamente. Porque si ella tenía algún grado de responsabilidad en esa boda, ella se sentía afectada porque se había acabado el vino. ¿Qué hizo María? Fue donde Jesús, fue donde su hijo, y simplemente, óigalo bien, porque esto es muy importante, simplemente se limitó a señalarle el problema y le dijo, no tienen vino. Nada más, es lo único que dijo, no tienen vino. ¿No? Parece que tenía responsabilidad María, porque ella estaba muy preocupada por la situación, pero se ve como demanding, ¿verdad? ¿Cómo se dice demanding? Como era mandona, dicen por ahí. Bueno, no, mandona. Es como mi suegra Ramona, ¿verdad? Mi suegra Ramona viene después de la diálisis. Después de la diálisis viene los miércoles, los lunes y miércoles, viene casi como a las 7:15 de la noche. Y yo estoy dando clases por internet en ese momento en el college. Pero ella viene y me toca la puerta de mi oficina y yo le digo, abra, ¿verdad? Tengo que apagar el micrófono y todo con mis estudiantes. Y digo, abra. Y me dice, caliente, que tengo hambre. Bueno, un día tenía el micrófono abierto y mis estudiantes escucharon, caliente la comida, que tengo hambre. Bueno, está como María, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, sigan orando por mí, por favor. Entonces, ¿qué hizo María? Le dice a Jesús y simplemente se limitó a señalarle el problema. No tienen vino. Luego esperó de Jesús, ¿verdad? Un milagro con fe. Un milagro con fe. Sabiendo que lo que Jesús dispusiera estaría bien. Lo que Jesús disponga estaría bien. Ella simplemente le hizo ver, falta vino. El vino se acabó. Solamente eso. Confió plenamente en
lo que Jesús podía hacer. Confió en lo que Jesús podía hacer. Ahora, ¿por qué pedir que Jesús intervenga en este asunto? Ahí también tiene algo que necesitamos seguir estudiando. ¿Por qué Jesús tiene que intervenir en este asunto? Es un asunto cotidiano. Muchos podrían decir, pero no hay que molestar al Hijo de Dios porque se acabó el vino, ¿verdad? Entonces, pero la fe de María confiaba que Jesús no es solo el Señor de los asuntos hiperespirituales, sino que también es el Señor en las cosas cotidianas y sencillas de la vida. Él es el Señor de lo difícil y el Señor para nosotros lo fácil. Señor de lo sencillo y el Señor de lo más complicado. Y este era un asunto cotidiano, pero la fe de María nos demuestra que ella acudió a Jesús por esto que era tan cotidiano, mis hermanos. Se cuenta una anécdota, óigalo bien, que dos cristianos estaban hablando de la oración y uno preguntó: ¿tú oras al Señor hasta cuando se te pierde el lápiz? ¿Tú oras al Señor hasta cuando se te pierde el lápiz? Y el otro cristiano respondió: por supuesto que lo hago. Por supuesto que oro al Señor hasta cuando se me pierde el lápiz. Así que mañana, mis hermanos, si alguno de ustedes no encuentra su celular en la casa, póngase a orar. Y no le diga a la otra persona: oye, llámame a ver si dónde está mi celular. Póngase a orar como María. Bueno, yo no sé si a usted, pero a mí me pasan casi 10 veces al día. No que se me pierden, sino soy el que llamo para que la otra persona lo encuentre. Sí, porque estoy haciendo algo, estoy trabajando. Llámame que no sé dónde dejé mi celular. Bueno, menos mal que hay dos personas que viven en casa y no he dicho el nombre. Mis hermanos, la santidad se puede dar hasta en los asuntos más triviales. A mí me encanta cuando nuestro hermano Víctor pone en Facebook cuando está con su truck, ¿verdad? En su día para trabajar. Me encanta porque veo que hasta manejando su truck el hombre está viviendo un momento de santidad. Hasta lo más trivial, hasta lo que la gente pensaría que no tiene importancia. Hay que orar, hay que estar en esa comunión con Cristo. Mis hermanos, de eso se trata la vida cristiana. De eso se trata la vida cristiana, de imitar la fe sencilla como vemos en María. Ella reconoce que Cristo es Señor de todo, no solo de lo que nosotros vemos como espiritual, sino de todo, y que su poder se manifiesta en todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Se manifiesta en todas las cosas. Mientras más reconocemos nuestra dependencia de Él, hasta en las cosas que nos parecen más pequeñas, más su poder se perfeccionará en nosotros. Como dijo Pablo una vez, su poder se perfecciona en la debilidad. No en la autosuficiencia, sino en la debilidad. Su poder se manifiesta en esos momentos. Bueno, ¿y María qué hizo? María se limitó a decir: hagan todo lo que Él les diga. Así le dijo a los sirvientes: hagan todo lo que Él les diga. Interesante porque miren el orden de esas palabras. Primero María le dice: el vino se acabó. Y después le dice a los sirvientes: hagan todo lo que Él les diga. Simplemente, de manera sencilla. Ella no sabía cuál era la solución. No sabía cómo lo haría Cristo, no sabía de dónde iba a sacar tanto vino, no sabía, pero seguramente Jesús sí sabía. Y ella simplemente confió de manera sencilla. Usted no sabe qué va a pasar, usted no sabe qué va a suceder, usted no sabe porque las situaciones se ven difíciles, todo se ve incierto, pero Jesús sí sabe lo que va a hacer. Jesús ya tiene el plan para usted, para su vida, para su situación. Debemos confiar. La fe sencilla. La fe sencilla. Se dice que en los tiempos del Nuevo Testamento
con respecto al vino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nadie sabía de dónde sacaría tanto vino. Y el vino era la bebida que no podía faltar en la boda. Ni en las casas de ningún judío faltaba el vino. ¿Por qué? Porque en el tiempo del Nuevo Testamento el agua no era muy pura. El agua no era muy purificada para beber. Por lo tanto se prefería beber vino. Y Jesús bebió vino. Yo no sé si estaba fermentado o no estaba fermentado, pero el vino se fermenta, por si acaso. Y Jesús bebía el vino. Vamos a leer Mateo 26, 29. ¿Qué dice Mateo 26, 29? Dice lo siguiente, 26, 29. Dice: les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Jesús bebía vino. Jesús bebía vino. Ahora, la Biblia condena la embriaguez. Óigalo bien, condena la embriaguez, pero no prohíbe el consumo del vino. Por eso digo, necesitamos discernimiento. Ahora, ¿qué dice Primera de Timoteo 5:23? Se ve claro. Le dice Pablo a Timoteo: Timoteo, mi hijo, no sigas bebiendo solo agua. Toma también un poco de vino a causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades. Entonces, volvamos a María ahora. Ella se limitó a decir a los sirvientes: hagan todo lo que les diga. Muchas veces en nuestra necesidad tenemos la actitud totalmente contraria a la de María. En vez de decir como ella, hagan todo lo que Él les diga, decimos: Jesús, haz todo lo que yo digo. Haz todo. A veces tenemos esa actitud. Señor Jesús, vengo a ti para que hagas lo que yo te diga. Sigue mis instrucciones. Así es que quiero que traigas tu milagro sobre mi vida. Mis hermanos, a veces en los problemas que nos parecen pequeños, pensamos que podemos sin la ayuda de Dios. O a veces ni siquiera acudimos al Señor en muchas cosas de la vida. Pero cuando los problemas comienzan a crecer y estamos desesperados, recién recurrimos al Señor. Mis hermanos, tengamos esta fe sencilla de María. Recordemos que separados de Cristo nada podemos hacer, que dependemos de Él para todo. Yo no sé si usted dice amén esta mañana, para absolutamente todo, y que además confiemos en su solución. Oremos diciendo: Señor, haré todo lo que tú me digas, que se haga lo que tú digas. Esa es nuestra relación con el Señor. Yo sé que queremos respuesta, pero tenemos que entender que la última respuesta la tiene el Señor, a su forma, a su manera, a su tiempo, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros en esa determinada situación. Mis hermanos, ahora, ¿qué responde Jesús? ¿Cómo Jesús responde? La respuesta de Jesús es en el verso 4, ¿verdad? Nos puede parecer una falta de respeto hacia su madre. En el versículo 4 dice: mire cómo Jesús le responde a su madre: mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Me dice: mamá, ¿y para qué me llamas a mí? ¿Por qué me molestas? Pareciera una falta de respeto hacia su madre. Pero según los comentarios bíblicos acreditados, Jesús está comenzando su ministerio público en el mundo. Jesús está comenzando su ministerio. Y María parece no comprenderlo. María está muy apresurada a la situación. Bueno, ahora, aunque Cristo pareció haber respondido de manera negativa, Él accedió a la petición que hizo María. Le hizo caso a su madre. ¿Por qué? Porque lo hizo con fe. Con esta forma de responder es la respuesta de que a Jesús le agrada una fe que se manifiesta y persevera.
una fe que se manifiesta y persevera. Con esta forma de responder es la respuesta de que Él se agrada de una fe que se manifiesta, una fe que habla, que confiesa, una fe que se expresa y también una fe que persevera. Mi hermano, una fe que demuestra la convicción de que Jesús siempre está en el control. Jesús siempre está en el control. Él se agrada de esta fe y a la vez nos enseña a nosotros a confiar más decididamente, a perseverar en nuestros ruegos. Hay que perseverar, mis hermanos. Hay que perseverar en oración. Y usted no está perseverando porque el Señor no es que no responde, sino que es nuestro deber perseverar, mantenernos. Los verdaderos cristianos perseveran. El verdadero cristiano se cae, pero persevera. ¿Saben por qué digo verdadero cristiano? Porque el Espíritu de Dios mismo lo contriñe para continuar hacia adelante. No lo hace sentir culpable, sino al contrario, lo hace sentir que todavía tiene una esperanza, pero que se levante y que siga adelante. Y creer que Jesús va a hacer algo y a la misma vez confiar en lo que Él va a hacer. Usted crea que Jesús va a hacer algo, pero confíe en cómo Él lo va a hacer. Mi hermano, mi hermana, ¿qué dice Hebreos 4:16? Podemos leer Hebreos 4:16, ese mismo. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. En el momento que más lo necesitemos. Y María tuvo esa fe, una fe que persevera y que se entrega total y confiadamente. Mis hermanos, Jesús le dijo a los sirvientes que llenaran unas tinajas de agua, unas tinajas que eran de piedra, que las llenara de agua, que según algunos dicen que era alrededor de 500 litros de agua. Ahora, si lo que se necesita con urgencia era vino, ¿para qué llenar las tinajas con agua? Si lo que se necesita es vino. Ellos, los siervos de ese día, creo que también deben haberse impresionado por la situación, ¿verdad? Porque Cristo, ¿qué hace Cristo? ¿Por qué Cristo convierte el agua en vino? Primero, porque cada cosa que el Señor hace con nosotros es porque es un Dios de compasión. El Señor es un Señor que se compadeció del problema. Aunque sea trivial, aunque sea cotidiano, era un problema y el Señor se compadeció de ese problema. Que pudiera parecer sin importancia, pero el Señor se compadeció. El Señor Jesucristo tuvo misericordia, vio la necesidad de los novios. Vio a esos novios en esa necesidad de no quedar en vergüenza pública. Y de eso se compadeció Cristo. Vio la fe de su madre. Vio la fe de su madre y respondió a esas necesidades con el vino, y con un vino que según la palabra dice de alta calidad, el mejor de los vinos. Y ese milagro de convertir el agua en vino, ¿qué nos demuestra? No solamente un Dios de compasión, no solamente un Dios de misericordia en todas las circunstancias de tu vida, pero también en un Dios que muestra, en un Cristo que muestra que Él es Dios, la deidad de Jesús, que tantos dudaban, la deidad de Cristo. Solo Él, solo Cristo tiene el poder para cambiar la química de una sustancia líquida en otra por su sola voluntad. Solo Él puede cambiar el agua en vino, una química, un elemento químico a otro, solo por su santa voluntad. Algo trivial, pero Él lo puede hacer por compasión, por misericordia, por amor a los demás. Mi hermano, mi hermana, este milagro de convertir el agua en vino demuestra muchas cosas de Jesús, que es el primer milagro de Cristo.
Es el primer milagro de Cristo. Y en una boda. Y eso no es casualidad. Primero, porque la participación de Jesús en la boda implica su aprobación de las bodas como ordenanza divina. Jesús estaba dando aprobación de que un matrimonio es bueno. El matrimonio es bueno porque es de Dios. Es creación de Dios. Y no solamente eso, mis hermanos, porque incluso en 1 de Timoteo 4, del 1 al 3, dice algo. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, vamos a proyectarnos ahora, estos son los últimos tiempos en los que vivimos. Algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas, dice Pablo, que tienen la conciencia encallecida. Prohíben el matrimonio. Óigalo bien. En este tiempo el matrimonio no tiene ni un valor. Es más, hay que prohibirlo. No debe existir el matrimonio. Pero ya el Señor nos anunciaba eso. Prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias. La presencia de Jesús en esa boda era una confirmación de que Dios está presente en medio de una boda porque Él lo ha creado para que así sea. Como bendición para la vida de un hombre y de una mujer. Y segundo, que esta boda simboliza lo más lindo que podemos nosotros esperar. Y esa es una promesa que ya viene. Simboliza la escatología venidera de Cristo y su iglesia en revelación a las bodas del Cordero. ¿Se acuerdan de esa palabra linda? Las bodas del Cordero. El verso 11, en este mismo libro de Juan, el versículo 11 dice lo siguiente. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ya los discípulos comenzaban a ser tocados de manera espiritual para creer en Jesucristo. Y Juan resalta que los milagros no eran simples demostraciones de poder, sino que tenían un significado mayor. Si en esta boda de Caná de Juan capítulo 2, Cristo proveyó el vino que alegró la fiesta y salvó a los novios y a su madre, en las bodas del Cordero, esa promesa que se dará porque Cristo se dio a sí mismo, dio su vida y su sangre para quitar la vergüenza del pecado de su novia, que es la iglesia. Estaremos en la boda del Cordero porque la sangre de Cristo ha limpiado a su novia, que es la iglesia. Nos ha quitado la condenación del pecado. Y la boda del Cordero será un tiempo de glorificación frente al Dios de gloria y nosotros con cuerpos glorificados. Mis hermanos, Él con su sangre, ya no proveyendo vino, sino proveyendo su propia sangre para purificar a la iglesia, a su esposa, para hacerla digna de ser su esposa. La esposa del Cordero, del novio. Pásame el micrófono, mi hermano. El que está ahí. Usamos este. Entonces, mis hermanos, ya casi estamos por terminar también. La boda del Cordero es lo que se estaba revelando en esta boda del Caná. ¿Se da cuenta cómo tiene conexión? No lo estoy inventando yo. Es un anuncio, es una revelación de Cristo. No es casualidad que Cristo hace el milagro en una boda. Él llevó sobre sí las vergüenzas, los pecados de la iglesia y dio su vida para que ella fuera santa y sin mancha, como dice Apocalipsis 19, del 6 al 8. ¿Qué dice Apocalipsis? Dice, después oí voces, dice Juan en su revelación, como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos que exclamaban. ¿Qué decía esa multitud? ¡Aleluya! Ya ha comenzado a reinar el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle la gloria. Ya ha llegado
se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Así seremos la novia del Cordero, la iglesia purificada, la iglesia santa en un cuerpo glorificado. Mis hermanos, quiero concluir diciéndoles, la boda pudo continuar. ¡Qué lindo! Llegó el vino de la mejor calidad y la boda pudo continuar. El novio fue salvado de un gran problema. Pero el milagro de Jesús de convertir el agua en vino de alta calidad fue una revelación de lo capaz que es Jesús hasta en las cosas más triviales. Jesús comienza su ministerio terrenal demostrando que su poder, su amor y su gracia están aún en las cosas más simples y más sencillas. Y la Escritura lo destaca como el primero de sus milagros. Así dice que así se reveló su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Qué lindo, ¿verdad? Todos felices, todos contentos. Hasta los discípulos creyeron. Y pienso que hasta los sirvientes también, hasta los siervos creyeron en Jesucristo por todo lo que él hizo. Mi hermano, ¿qué dice Juan capítulo 20, versículos 30 y 31? Dice lo siguiente: 20, 30 y 31. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Una vez más lo voy a leer. Pero esto se ha escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Denle un aplauso grande al Señor. Por eso el Señor ha permitido este mensaje el día de hoy, para que nosotros creamos que Él está hasta en lo más trivial, en lo más cotidiano, en lo más sencillo. Así como está en lo más complicado, también está en lo más liviano. Cuando mi hermano Marce está arreglando el jardín junto con mi hermana Mili, hasta en lo más sencillo, en lo más cotidiano, allí se presenta el Señor. Mientras tú estás allí en tu casa, de repente ordenando, limpiando, haciendo algo, allí se manifiesta el poder del Señor. Créelo en esta mañana. ¿Qué nos llevamos esta mañana con esta palabra? ¿Qué te llevas esta mañana contigo a tu casa? ¿Qué es lo que te llevas? Mi hermano, mi hermana, que la presencia del Señor en lo cotidiano, en nuestro día a día, es mucho más manifiesta de lo que creemos. Él está en todos nuestros aspectos de la vida, así como en tiempos de dificultad y en tiempos de esparcimiento. En esos momentos también son santos, disfrútalo, porque son bendiciones y favores que recibimos de la mano de Dios. Confiar en Cristo significa ir más allá que una simple religión. Los discípulos conocían que en los tiempos del Antiguo Testamento Moisés transformó el agua del mar en sangre. ¿Se acuerdan? El mar en sangre. Y ahora ven en Jesucristo que Él transforma el agua en vino. Sabían que el ministerio de Moisés fue el de la ley, que no podía salvar, sino más bien condenaba a causa del pecado de los hombres. Ahora creen en el ministerio de Cristo, que sí puede salvar, porque son las buenas nuevas del Evangelio de gracia, que trae perdón al pecador, perdón al pecado de los hombres, y ya no hay condenación para los que están en Cristo. Más bien tenemos vida eterna. Vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe esta mañana? ¿Dónde está el nivel espiritual en tu vida ahora mismo? ¿Qué área de tu vida necesita el mejor de los vinos? Solo Cristo nos puede dar esa respuesta. Llenémonos de esperanza. Vayamos a lo que nos resta del día con esa esperanza y con fe de que la obra de Cristo es
ese Salvador, el que vino a nuestras vidas a habitar en medio nuestro, ha logrado la redención. Y para aquellos que no han aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, todavía es el tiempo para aceptar a Cristo. El Señor te está haciendo un llamado. El Señor está hablando a tu vida. De repente aquí no hay ninguno. De repente alguien que nos está viendo ahora mismo a través de Facebook. Arrepiéntete. Dile: Señor, abro mi corazón para ti. Entrego mi vida como mi Señor y Salvador. Llena mi vida de lo que tú sabes hacer. Lléname en esa esperanza. Y de seguro que si alguien ha hecho esa confesión de pedir perdón, de arrepentimiento y de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, Él también está en esa vida. Así que, mis hermanos, despidámonos el día de hoy teniendo esa fe sencilla de María. Hagan todo lo que Él les diga. O si lo quiere hacer más personal: Señor, que se haga todo lo que tú digas. Que el Señor me lo guarde. Vamos a ponernos de pie para orar. Vamos a orar para despedirnos en esta mañana. Padre Santo, gracias, Señor. Oremos, mis hermanos, oremos. Padre bendito, gracias te damos. Gracias por tu palabra, por refrescarnos. Gracias por llenarnos, Señor, siempre de esperanza, porque ese es tu evangelio. Ese evangelio de la gracia que nos llena de esperanza. Padre, gracias por todo lo que tú has manifestado en este día. Hay corazones alegres y gozosos. Hay corazones tristes y preocupados, pero estás tú hoy revelándote, porque así como estás en lo más cotidiano, en lo más sencillo, también estás en lo más triste, en lo más difícil, en las pruebas de cada uno de los hermanos. Señor, manifiéstate en cada vida, en cada familia, en cada hogar. Que tu palabra el día de hoy la hemos atesorado, y gracias, Señor. Toca nuestros corazones y nuestras vidas, transfórmanos. Y que salgamos para seguir siendo la luz en este mundo, en medio de nuestras familias que todavía están en la oscuridad, y en medio de nuestras amistades. Gracias, Señor, por tu ejemplo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todo el pueblo de Dios dice: amén.